Excelente, entonces arrancamos con la segunda parte de la materia, donde vamos a meternos ya de lleno con el Codeblocks y con programación. Bueno, como ahí alguno decía que no estaba habilitada la pestaña, sí, está habilitada, ni bien entramos a recreo, yo ya la habilité. Esta es la pestaña correspondiente a la clase de hoy, donde van a tener la grabación. De hecho, la grabación ya debe estar, la grabación de la primera parte, y después van a tener la segunda parte, que es esta que estamos viendo ahora, y la guía de instalación de Codeblocks. ¿Cuántos pudieron instalarlo sin problemas? O sea, ¿cuántos pudieron ejecutar el Hello World sin problemas? Ahí vi que algunos tuvieron algún inconveniente, pero ¿cuántos ya lo tienen funcionando? Yo ahora voy a mencionar algunos de los errores típicos que suelen tener, pero bueno, si no pudieron instalarlo, tranquilos, que después lo instalan después de la clase. Tampoco es súper necesario que lo hagan ahora. A ver, ¿cuántos han podido? Ok. Ok, bueno, después todas las dudas que tengan sobre los errores se van ayudando entre todos y bueno, obviamente nosotros también nos ayudamos. Ahí tienen el Slack o el Campus para ir mostrando los errores que tengan y vamos a tratar de solucionarlo, pero son todos errores súper conocidos en el Codeblocks. A nadie le va a pasar nada que no haya pasado antes y los errores se encuentran muy fácilmente en internet cómo solucionarlos según el sistema operativo que tengan o el problema que tengan en su computadora, ¿sí? Como les dije, lo más difícil que les puede pasar es que tengan que instalar el Codeblocks y el compilador, o sea, las dos cosas. Así todo, hay un montón de paquetes que ya vienen con las dos cosas juntas, pero eso es lo más difícil que les puede llegar a pasar, que tengan que instalar también el compilador. Así todo, en el canal de YouTube también tenemos ahí un videito donde explicamos errores típicos que suelen tener todos los años en la instalación, pero créanme que lo van a solucionar muy pronto. Bueno, ahora pasemos propiamente dicho al Codeblocks. Vamos a ver cómo es el funcionamiento. Yo creo que lo había cerrado, sí. Voy a volver a abrirlo y ya mismo lo hacemos. A ver. Por ahí les están mandando por el chat, creo que una versión que ya viene con el compilador. Sí, efectivamente hay varias. Ese es uno de los casos posibles. Y hay otra que viene que ni siquiera se instala. Hay una que se llama portable. Bueno, la que es portable quiere decir que no se instala. O sea que se baja en una carpetita, le dan doble clic y ya enseguida funciona, ¿sí? Sin instalar nada. Esa también es una buena opción si siguen teniendo inconvenientes. Yo ahí abro el Codeblocks y ya mismo les muestro cómo hacer sus primeros pasos. Sí, es importante que tengan en presente la arquitectura de su computadora, ¿no? Si tienen 32 bits o si tienen 64, sí, eso es importante. Si tienen una computadora de 32 bits, no se descarguen la versión de 64, sí, fundamental. Pero al revés, sí, si tienen 64 y quieren la de 32, no habría problemas. Eso detecten bien qué máquina tienen ustedes. Bueno, cuando abren el Codeblocks por primera vez van a ver algo así. Vuelvo a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a crear un nuevo proyecto. A ver, vamos despacio porque esto parece sencillo, pero nada, la primera vez por ahí no se ve bien. Van acá, crear nuevo proyecto. Acá tienen un montón de opciones. Nosotros en particular, aplicación de consola. Siguiente. Y acá tienen que elegir el lenguaje. En nuestro caso vamos a elegir C. Elegimos C. Acá le ponemos un nombre, ¿sí?, a nuestro proyecto. Voy a llamarlo clase 1 de programación, ¿sí? Le damos siguiente, next en este caso, y acá es fundamental. Cuando le dan siguiente, después de poner el nombre, acá les tiene que decir qué compilador están usando, ¿sí? Si ustedes lo tienen instalado y no les aparece nada, apretan el desplegable y eligen el compilador, ¿sí? GNU GCC Compiler, este es el que vamos a utilizar. Les debería aparecer solo, pero bueno, si no les aparece lo buscan. Si no lo encuentran es porque hay que instalarlo. Reitero, seguramente ya lo tengan instalado, la mayoría vi que ya lo tenía instalado. Si no, lo instalan con alguna de esas alternativas que vimos. Y si no les aparece automáticamente, lo buscan acá, ¿sí?, en Compiler. Bueno, después le damos a Finish sin tocar nada de todo lo otro. Y listo, ya estamos en condiciones de empezar a programar en C. Bueno, vamos a ver un poquito cómo es la arquitectura
¿no? Del Codeblocks y cómo abre los proyectos. Bueno, vamos a ver acá a la izquierda todo lo que es la ramificación de nuestro proyecto. En nuestro caso el proyecto se llama clase 1 de programación y genera una carpetita source. Dentro de esa carpetita source está lo más importante. Lo más importante es el archivo main.c. El main.c es el que vamos a utilizar para que todo funcione. O sea, siempre vamos a trabajar sobre el main.c, por lo menos en las primeras 10 clases vamos a trabajar solamente sobre el main.c. Pregunta fundamental que hace Maximiliano: si se puede instalar otro compilador. Compilador no, instalen el mismo, el GNU GCC, porque si instalan distintos compiladores puede que haya cosas que no funcionen, ¿sí? Si tu pregunta es si pueden instalar otro IDE que no sea el Codeblocks, la respuesta es sí, pueden instalar. Hay muchos otros más conocidos, como Visual Studio Code, y el otro que era DevCPP, ¿sí? PP o más. Esos también los pueden utilizar. El problema es que nosotros les pedimos que el examen lo hagan con Codeblocks, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que corregir 500 exámenes. Si cada uno me lo entrega con un IDE distinto, yo voy a tener que descargar 1000 cosas distintas. Así que les pedimos que el examen sea con Codeblocks. Por ende, si el examen es con Codeblocks, estaría bueno que practiquen con Codeblocks, que no vengan a improvisar en el examen con algo que no manejaron. Así que instálense todos el Codeblocks, mejor para ustedes. Y otro motivo, por demás válido, es que en las computadoras de la universidad también está instalado el Codeblocks. Así que si practican en su casa con otro IDE, si bien es lo mismo, la misma cosa, no está bueno que utilicen cosas que no habían manejado. Así que tratemos de ir con el Codeblocks. No me voy a poner a responder ahora las preguntas de los errores. ¿Por qué? Porque básicamente los errores se investigan y se fijan qué puede ser, ¿sí? Y porque se me va a ir la clase con errores puntuales de cada uno, ¿sí? Pero después lo vemos ahí o por el Slack o por el campus, pero no pasa nada. Bueno, a ver, vamos con el PowerPoint un segundito. Dijimos que vamos a trabajar con C por medio del Codeblocks. Y lo que vamos a hacer en esta clase de hoy, básicamente es lo que dice acá el PowerPoint, que lo voy a dejar de mirar al PowerPoint. Simplemente les quiero adelantar que lo primero que vamos a hacer es todo lo mismo que estuvimos trabajando con el curso de ingreso. Que es esto que está acá, esto que está con colores. La primera clase del curso de ingreso la vamos a tratar de traducir, pero en nuestro lenguaje de programación, que es C. Confírmenme que todos ven bien la pantalla del Codeblocks y que ven bien la letra o que necesitan más grande la letra. Fundamental que vean lo que yo escribo. Bueno, exacto, bien. Por defecto les va a aparecer esto, ¿sí? Vamos a tratar de ir haciendo las cosas que hicimos en el curso de ingreso. A ver, lo primero que hacíamos en el curso de ingreso, ¿qué era? Cuando uno definía un algoritmo, lo primero que hacía uno, más allá de la escritura, ¿no? Lo primero que uno hacía era escribía lo que era el inicio algoritmo. Inicio algoritmo. Y le ponía el nombre al algoritmo. Eso era lo primero que uno hacía. Bueno, en C eso no lo hacemos más. No hace falta que le pongamos un nombre al algoritmo. El inicio algoritmo, nombre de algoritmo, es el equivalente a todo esto, ¿sí? Estos dos primeros renglones, que son lo que se llaman las librerías o las inclusiones, eso tienen que dejarlo, nunca tienen que modificarlo. Y esto que está acá, el main, paréntesis, paréntesis, llave, es el equivalente a inicia el algoritmo. O sea, acá inicia el algoritmo. Todo el algoritmo lo van a tener que hacer dentro del main, ¿sí? Dentro del main. Y acá donde está esta llave, cierra el algoritmo. O sea, este es el equivalente al fin de algoritmo. O sea, eso no lo tienen que tocar, ya viene hecho. O sea, no tocan ni el fin del algoritmo ni el principio del algoritmo, lo dejan como está. Y el algoritmo lo tienen que poner acá en el medio, o sea, dentro del main. ¿Ok? Hasta acá vamos. Inicio de algoritmo es todo esto, fin de algoritmo es esto. Primer cuestión sencilla. ¿Sí? Ahí algunos se adelantan con las variables. Vamos por calma. Vamos con calma, mejor dicho. Bueno, siguiente cosa que hicimos en el curso de ingreso. Bueno, en el curso de ingreso vimos algo que se llamaban los comentarios. Los comentarios
no tienen ningún fin a nivel de la programación, pero sí es para que se entienda uno lo que está programando. ¿Cómo se hacen los comentarios? Bueno, medio acá a modo de spoiler ya lo hice, ¿no? Tenemos los comentarios básicos que se hacen con el barra barra. Comentario, o sea, esto es un comentario, esto no se ejecuta, no se compila esto cuando se genera mi programa. Este es un comentario. No me acuerdo la sintaxis del PCInt, pero creo que era igual, era con barra barra, ¿sí? Y después tenemos otro tipo de comentarios que son comentarios con énfasis o los comentarios importantes. Si escribo bien es mejor, importantes. Es con triple barra. Todo lo que esté comentado no se ejecuta. El return ahora les digo qué es, pero no importa por ahora. Así que por ahora sabemos inicio de algoritmo, fin de algoritmo y comentarios. Bueno, otra cosa que hacíamos en el curso de ingreso era el out, la salida de los datos. Salida de datos, o en castellano, el mostrar por pantalla, o como lo llamábamos en el ingreso, ¿cómo se llamaba el mostrar por pantalla en el curso de ingreso? Sencillo, se llamaba, no, salida no, se llamaba escribir. ¿Sí? El escribir. Bueno, ¿y cómo se hacía el escribir en el curso de ingreso? Bueno, en el curso de ingreso poníamos escribir y entre comillas, hola, feliz primer clase. ¿Sí? Así era la sintaxis del curso de ingreso. Bueno, vamos a ver cómo es esta misma sintaxis, pero en C. Bueno, en C el comando no es escribir, en C el comando es print. Así que en vez de escribir, ahora lo que tienen que hacer es, uy, le toqué, acá, es poner print, print F. ¿Sí? Print F es el equivalente a escribir en C. Y lo que uno quiere escribir, lo escribimos así, hola, feliz clase 1. Esto es lo que se muestra por pantalla. ¿Sí? Si se fijan, es casi igual que el escribir, solamente cambió la palabrita que es un print. Y otra cosa que cambia, que uno por ahí a simple vista no lo nota, es que va con paréntesis. ¿Sí? Antes no iba con paréntesis, iba solamente con comillas. Así que bueno, ese es el escribir. ¿Sí? Muy parecido a pseudocódigo. Hasta acá vamos bien. Uno lo ejecuta. Se puede ejecutar de dos formas. Primero compilando, o sea, la ruedita esta que estoy señalando es compilar, o sea, transformar a ceros y unos. Y una vez que uno lo tiene transformado en ceros y unos, lo ejecuta con el play. O en su defecto, la ruedita con el play, que hace las dos cosas, compila y ejecuta. Vamos a verlo. Lo ejecuto y acá lo tenemos. ¿Sí? Acá vemos que dice feliz clase 1. ¿Sí? También va con punto y coma al finalizar cada instrucción, como siempre. Los comentarios no. Una vez que uno pone barra barra, quiere decir que es un comentario, por ende todo lo que está a la derecha no influye en el lenguaje. Así que uno puede comentar lo que quiera, por ende si no es parte del lenguaje no hace falta que vaya con punto y coma. ¿Sí? Porque es un comentario, o sea, se ignora todo lo que está a la derecha. Si se ignora no hace falta ponerle el punto y coma. ¿Sí? Bueno, se ejecuta, creo que no ven nada, voy a ver si lo puedo agrandar. Agrandarlo es un poquito más difícil. Propiedades, ahora me fijo cómo se agranda. Ahora me fijo acá, a ver, vamos con fuente 1820, a ver ahí. Bueno, no se ve nada. Propiedades. Ahí está mejor, ¿sí? No me di cuenta de hacer eso antes. ¿Sí? Ahí tenemos feliz clase 1. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, ese es el equivalente al escribir. Bien. Bueno, eso es lo primero que tienen que probar, el print, ¿no? Con el escribir. Por defecto les viene un print que es el hola mundo. ¿Sí? Ese es el escribir que viene por defecto. Bueno, siguientes cuestiones que cambian con respecto al curso de ingreso. A ver, yo voy a hacer un printf, otro más, ¿no? Otro escribir más. Printf que va a decir qué buena clase la de hoy. Obviamente va con punto y coma para separar entre una instrucción y otra. Y acá les pregunto a ustedes, si lo hacíamos en el curso de ingreso, ¿esto cómo se veía?
¿Sí? Estoy hablando en pasado, por ende seguramente haya algún cambio ahora. Si yo ejecutaba esto, escribir esto y escribir esto otro, ¿qué íbamos a ver por pantalla? Bueno, obviamente por pantalla íbamos a ver el hola, feliz clase 1, que bueno está la clase de hoy. Pero lo fundamental que íbamos a ver antes es que en el curso de ingreso seguramente íbamos a ver renglón 1 y abajo íbamos a ver el renglón 2. ¿Sí? Y acá no, acá está todo en el mismo renglón. O sea, aparece todo exactamente en el mismo renglón. Y eso por lo general no es algo que uno quiere, ¿sí? Por lo general uno quiere que las cosas aparezcan en renglones distintos, porque si no se vuelve muy difícil de leer. Entonces en C uno tiene que indicar cuándo quiere cambiar de renglón. Y eso se hace por medio de barra N. Barra N quiere decir, en el momento que el escribir llega al barra N, deja un renglón, un salto de línea. Vamos a probarlo. Hay un barra N después de las cuatro liñitas, ¿sí? Luego de las 4 liñitas puse un barra N, por ende, luego de las 4 liñitas paso al renglón siguiente. O sea, el barra N se traduce a pasar al renglón siguiente, ¿sí? Si uno pone, obviamente, 3 veces esto, 3 barra N, quieto. Ahí está, se me había desconfigurado el teclado. Si uno pone 3 barra N, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que uno imagina, ¿no? Obviamente va a tener 3 renglones. Ahí lo tenemos, ¿sí? Acá se dejó el primer renglón, acá se deja el segundo renglón y acá se deja el tercer renglón. Y después se pasa, obviamente, a lo que sigue de las instrucciones, ya sean printf o cualquier otra cosa, ¿sí? Hasta acá me van siguiendo con esto de el print y el barra N. Nosotros en programación siempre vamos a ir muy despacio con los temas, como estamos yendo ahora, súper lento, pero vamos a ir a un ritmo sostenido, ¿sí? Así que no se confíen con las cosas que estamos viendo, porque es importante ir entendiendo todo, porque esto es un año a un ritmo sostenido, que desde el principio está bueno que vayan haciendo y viendo todo y que no dejen estar ni una clase. El escribir un printf con f al final, ay, no entendí, Fernando. Se escribe así, se escribe printf, ¿sí? Print solo es otra cosa, printf, y después vamos a ver otros tipos de print. Ven, acá ya se les adelanta que hay otros tipos de print. Nosotros vamos a utilizar el printf, ¿sí? Después más adelante vamos a ver otras variantes del printf. Bueno, ya sabemos el escribir. ¿Qué otras cosas vimos en el curso de ingreso más o menos en orden, además del escribir? ¿Qué fue lo siguiente que vimos? Bueno, siempre me dicen el leer, y está bien, pero tenemos que ver algo antes del leer, porque si no, ¿qué vamos a leer? El escribir ya lo vimos, y el leer no tiene sentido verlo, sino el leer, ¿qué hacía? Guardaba los datos en una variable. Si uno no define variables, difícilmente pueda leer algo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a la definición de variables. Bueno, en el curso de ingreso, ¿sí? En el curso de ingreso, ¿qué tipos de variables habíamos visto? Se hacía algo así como definir, voy a hacerlo todo acá. Definir, les voy a mostrar otra forma de comentar, si es que me acuerdo, creo que era así. Ahí está. Si uno pone barra asterisco, todo lo que esté en los siguientes renglones va a ser comentario. Cuando uno tiene que comentar muchos renglones, está bueno esta forma de comentario, barra asterisco, y cuando termina el asterisco pone asterisco barra, ¿sí? Es una forma útil cuando uno tiene que escribir mucho. Bueno, vamos a definir variables. ¿Cómo se hacía en el ingreso? Definir, y acá poníamos nombre de la variable, como, y acá poníamos los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos conocíamos en el curso de ingreso? Bueno, poquitos, ¿no? Conocíamos los datos enteros, los datos reales, los datos de tipo cadena, y uno más que eran los datos lógicos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Que sabíamos esos tipos 4 de datos. Son los 4 grandes tipos de datos que hay en cualquier lenguaje de programación. Sí, ¿cómo quedó? Cadena lo vimos. De hecho, cadena se tomó en alguno de los temas del curso de ingreso. Cadena lo vimos.
¿Estamos? Genial. Bueno, vamos a tratar de hacer esto mismo, pero en C. Vamos a ver cómo se define un entero, cómo se define un real, bla, bla, bla. Bueno, vamos a definir un entero. Vamos a definir un entero. ¿Cómo se define el entero? Bueno, antes había que poner definir nombre de la variable como entero. Bueno, ahora se pone int. Int quiere decir que vas a definir un entero. Y acá definimos variable entera. Variable entera es el nombre de mi variable. ¿Sí? Esta es variable entera. ¿Ok? Esa es mi variable que se llama variable entera. Todo lo mismo que dijimos en el ingreso aplica para programación. Las variables se escriben en minúscula, salvo que sean más de una palabra. Si son más de una palabra, la segunda palabra va en mayúscula. Empieza en mayúscula, ¿no? Está capitalizada de esa forma. Todo en minúscula, pero la primera letra de la segunda palabra en mayúscula. ¿Sí? Y acá definimos nuestra primera variable. La sintaxis es mucho más clara, ¿no?, que escribir todo esto. Ahora se escribe más fácil. Esa es la forma, efectivamente, el camel case. Eso también lo habíamos visto en el ingreso. Las formas de definir una variable. En este caso, camel case. Bueno. Con esto estamos. Así se define una variable, por lo menos entera. Vamos a definir una variable real. Vamos a definir una variable real. ¿Cómo se hace? Bueno, fácil. Una palabra característica del real, en este caso es float. Y acá le ponemos un nombre, variable real. Acá hemos definido una variable real. La palabra reservada es float, de flotante, de número flotante. También van a ver en profundidad qué quiere decir que un número sea flotante. Lo van a ver en organización, en las primeras clases. Y hay otra alternativa para los números reales, que es el tipo doble. Acá hemos definido dos variables que las dos son reales. Hay una diferencia mínima entre ellas, va, mínima no. Es que un número es más grande que el otro en cuanto a sus rangos. Voy a ver, creo que está acá en el PowerPoint. Las dos formas son formas de definir reales. O sea, quédense con eso. Cualquiera de las dos es válida cuando uno tiene que guardar un número real. Cuando uno tiene que guardar una altura, qué sé yo, el tamaño de algo, el peso de algo. Uno tiene que guardar un número con coma, lo hace o con doble o con float. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre doble y float? Entonces, bueno, las variables ocupan memoria, ¿sí? Y lo que estamos viendo en medio, su nombre lo insinúa bastante, ¿sí? Doble ocupa el doble de tamaño, ¿sí? Los flotantes ocupan 32 bits, los dobles ocupan 64, o sea, no ocupan el doble. Entonces, si son más pesados, ¿para qué voy a usar los dobles si existen los float? Esa es la primera cuestión que a uno se le ocurriría. Pero los dobles son mejores que los float en el sentido que permiten números más grandes en valor absoluto. O sea, pueden escribir números más chiquititos y números más grandes con los dobles. Para los ejercicios que vamos a hacer nosotros, no aporta mucho usar los dobles, pero cuando uno trabaja con un número muy grande, qué sé yo, con 124.000 millones, bueno, seguramente ahí tenga que usar un doble porque el float no le va a alcanzar. ¿Sí? Fundamental eso. A nosotros no creo que nos marque la diferencia. Yo por lo general los ejemplos los hago con float, pero tengan presente que si uno va a trabajar con un número o muy grande o muy chiquito, por ahí le conviene utilizar un doble. ¿Sí? Muy grande o muy chiquito me refiero a millones. Millones positivos o millones negativos. Ahí por ahí conviene un doble. No es el caso. No recuerdo ningún ejemplo que hayamos hecho que necesitemos el doble, pero ténganlo presente. Arturo pregunta. ¿Importa que el nombre se indique? No, el nombre mientras sea representativo de la variable vamos bien. ¿Sí? La variable tiene que representar con su nombre lo que va a representar. ¿Sí? Tiene que tener un nombre ilustrativo. Por ahí preguntan si está bueno que se llame int adelante. Yo nunca vi que se haga ese tipo de cosas. ¿Sí? Uno con tener presente el tipo de dato alcanza. No hace falta que volver a aclarar que es un dato entero. No hace falta hacer eso. Lo que sí es importante es la capitalización. Y lo que sí hacemos hincapié bastante es que traten de programar en castellano, ¿no? Estamos todos en Argentina. Traten de que las variables se llamen en castellano y no mezclar idiomas, ¿sí? Nada de que una variable se llama en castellano, otra se llama en inglés, el algoritmo se llama inicio y después ponen una que se llama start y el otra que se llama end. No,
tratemos de trabajar todos en castellano, ¿sí? En su equipo de trabajo seguramente al principio trabajen todos en castellano. En todas las materias van a programar en castellano, así que no mezclen lenguajes para facilitar la codificación de todos, ¿sí? Sí, ahora vamos a eso, pero primero quiero definir variables, después vemos cómo se asignan valores, pero sí, se puede. Bueno, vamos a trabajar con una sola versión de los tipos reales, en este caso con float. El doble ya saben para qué es, pero no lo voy a usar mucho ahora. Después, siguiente tipo de dato, lógico y cadena. Vamos con las cadenas. Las cadenas, definir cadena. Tenemos una clase donde vamos a hablar puntualmente de las cadenas, pero las cadenas son de dos tipos. No voy a tardar mucho en esto porque ya les digo, tenemos una clase. Las cadenas o son una letra o son una palabra. Y esas tienen dos formas distintas de caracterizarse. O sea, cuando uno trabaja con un solo carácter, se hace de una forma, y cuando uno trabaja con una colección de caracteres, o sea, con una palabra, con muchas letras, se hace de otra forma. Las dos formas son así, char, letra. Cuando uno lo define así, char viene de carácter, quiere decir que uno va a guardar un solo carácter, o sea, va a guardar una letra sola o un símbolo solo, pero es uno solo. O sea, va a guardar una C, o va a guardar una D, o va a guardar un ampersand, o va a guardar un numeral, o va a guardar una W. Pero va a guardar una sola cosa de estas, no va a guardar muchas. Por lo general esto tanto no se usa, lo que más se usa es querer guardar una palabra. Bueno, y esto se hace de la siguiente forma, char, palabra, acá uno guarda muchos char, pero entre corchetes tiene que poner cuántas letras va a guardar. Por ejemplo, 20, ¿no? De esta forma, uno puede guardar hasta 20 caracteres en la variable palabra. Otra vez, esto no lo vamos a hacer mucho ahora, hoy, pero después vemos un poquito más su uso. Por ejemplo, en palabra podemos guardar Nico. ¿Por qué? Porque puedo guardar hasta 20 letras, y acá estoy guardando 4. Así que vamos bien con eso. Entonces, cuando es una palabra, eso es lo que se llama un arreglo de caracteres, pero no importa su nombre. Esto sí es una cadena, hay que definir cuántas letras como máximo va a tener. El resto va a quedar vacío, pero necesitan definir el máximo. Bueno, entonces ya sabemos definir variables del tipo cadena también. Más adelante profundizamos con ese tema. Hoy con trabajar con estas estamos bien. Y después nos queda definir las variables lógicas. Definir variables lógicas se hace así, definir variable como lógico o lógica, no me acuerdo. Bueno, ¿cómo se hace en C? En C no se hace. No se hace. Carita triste. ¿Por qué no se hace? Porque las variables lógicas no existen en C. El verdadero y falso en C no existe, ¿sí? En C no se trabaja con verdaderos y falsos. En C se trabaja con enteros, con reales y con cadenas, nada más. No existe el verdadero y falso, no existe el true y el false en C. ¿Ok? Así que ese es un problema menos para nosotros. No hay booleanos, efectivamente. No existen los booleanos en C. Bueno, genial. Ahora pasemos a darle valores a las variables. A ver, había dos grandes formas de darle valores a las variables. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? El nombre de la variable, la flechita. Sí, bueno, esa es la sintaxis, pero las metodologías para darle valores a una variable, había dos grandes formas. Bueno, ahí Julieta lo dice de una forma no muy formal, pero está perfecto. O asignar o leer, ¿sí? O sea, teníamos el guardado estático y el guardado dinámico. El guardado estático era aquel donde uno forzaba a que en esa variable se guarde un determinado valor, y ese valor iba a ser siempre el mismo. Y el guardado dinámico era con la lectura. Era algo que uno podía ir cambiando según lo que uno tipeaba, obviamente. Vamos a hacer primero la asignación estática, que como bien dijeron, era con la flechita, ¿sí? Era flechita 4, por ejemplo. De esta forma, uno guardaba el 4 en la variable entera, en PCInt, ¿no? O en pseudocódigo. Bueno, en C no se hace con la flechita, en C se hace con el igual. Entonces, de esta forma estoy guardando en la variable entera un 4, ¿sí? Lo mismo con las variables reales. Podemos asignarle un valor, qué sé yo. Le asigno este valor a la variable real. Vamos a asignarle una letra a letra.
Las letras se asignan con comilla simple. Comilla simple, qué sé yo, R. Asigné la R a la letra. Y si quiero asignar una palabra a palabra, esto se hace con comilla doble. Cuando son muchas letras, o muchos chares, o muchos caracteres, se hace con comillas dobles. Cuando es uno solo, comilla simple. Por ejemplo, acá vamos a poner Nico Pérez. Entonces ahí ya sabemos asignar de forma estática datos a una variable. Con un igual. En vez de una flechita, un igual. No hay mayores cambios. ¿Estamos? Hasta acá me van siguiendo. Esto es muy parecido al ingreso, todo igual, solamente que cambia la sintaxis. Sí, las palabras, la única forma de guardarlas es así, ¿sí? Es con un arreglo de caracteres. No hace falta que entiendan mucho eso, después lo vemos bien en profundidad. Por ahora sepan que es así. No existe la variable del tipo string como en otros lenguajes, efectivamente. Los tipos de datos en C son estos, no hay más tipos de datos. Por ahí me estoy olvidando de alguno, pero son estos, no hay más vuelta. Tipo doble, float, int y char. No hay mucho más que lo pueda decir. Si no saben cuántos son el máximo, ahora las primeras clases tienen que poner un valor que sepan que le alcanza, ¿sí? Si uno va a guardar el nombre de una persona, qué sé yo, pongan 15, 20. No hay ningún nombre así tan largo. Cuando uno no sabe, bueno, tiene que tratar de poner un tamaño que sí le alcance. Pero por ahora no vamos a tener otra forma de manejar eso. Más adelante, después de la clase 10, por ahí, vamos a manejarlo de alguna otra forma más sofisticada. Pero por ahora, así. Bueno. Siguiente cosa que podríamos hacer en el curso de ingreso, ¿no? Ya tenemos variables y ya guardamos datos en las variables. ¿Qué les parece que podríamos hacer con esas variables? Sumarlas, bueno, sí, obviamente. Podríamos hacer operaciones aritméticas con las variables, obviamente, pero más fácil que eso todavía, podríamos mostrar, ¿no? Me gustaría mostrar, a ver, si yo ejecuto esto así como está, más allá de cruzar los dedos para que no haya ningún error, parecería que no hay ningún error. No, hicimos algo muy sencillo, sería muy frustrante que haya un error. Acá lo tenemos, ¿sí? Acá tenemos el algoritmo hasta el momento. No hace nada con las variables. Bueno, estaría bueno mostrar las variables. Vamos a pasar a eso, a mostrar las variables. ¿Cómo se hacía para mostrar una variable si uno quiere mostrar el número entero en pseudocódigo? ¿Cómo se hacía? Bueno, no sé si me acuerdo, pero algo así como escribir el número es 2 puntos y uno ponía coma y ponía la variable. De esta forma, uno mostraba por pantalla la variable entera. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Uno ponía el texto y después, separado por coma y las variables, concatenaba el texto con las variables. Bueno, vamos a ver cómo se hace algo parecido en C. Bueno, ya sabemos cómo se hace el escribir, ¿no? Es un printf. Vamos a poner el número entero es 2 puntos, una flechita. ¿Y cómo hago yo para poner la variable? Bueno, esto ya es bastante más raro, exótico y distinto a lo que era en pseudocódigo. Esta primera parte se parece, uno pone coma y pone variable entera. En este sentido está casi igual, ¿no? Es casi lo mismo, solamente que va con el paréntesis, pero más allá del paréntesis no hay mayores diferencias. El gran cambio está en que si uno lo ejecuta así, esto va a andar, pero no va a mostrar el número. Vamos a verlo. No les va a tirar ningún error, pero no va a funcionar. No va a funcionar bien, o sea, va a funcionar, pero va a funcionar feo. Miremoslo, ¿no? Hasta acá era todo lo que teníamos, y acá dice, el número es flechita y no muestra nada. ¿Cómo se hace para que muestre en C? Bueno, en C, primero voy a poner unos rengloncitos ahí para que no me moleste. Ahí está. Si yo quiero que muestre una variable en C, a C hay que avisarle qué tipo de dato va a mostrar. Entonces, acá va a mostrar un número entero. Yo tengo que avisarle a C que en esta posición quiero que muestre esta variable. Y eso se hace con lo que se llaman las máscaras. Porcentaje D es la máscara de números enteros. ¿Qué es el porcentaje D? Dentro de un printf, cuando uno pone una máscara, le está diciendo a su compilador, che,
Acá quiero que me muestres un entero. Máscara de es máscara decimal, máscara de entero. Con el porcentaje de le decís, acá quiero que muestres un entero. ¿Qué entero? Bueno, el entero que le mandes acá como variable. Entonces esa es la escritura en C. Bastante más engorrosa que en pseudocódigo, pero fundamental marcar la máscara. Ponemos la máscara y ahí vemos que efectivamente funcionó. ¿Sí? Esa es la máscara para mostrar los números enteros. Sencillo. Una vez que uno entiende el truco de la máscara, es sencillo. De la misma forma voy a tratar de mostrar la variable ahora al real. ¿Sí? Vamos a mostrar ese puntito, ese número. Vamos a mostrar el número real es... Y acá voy a mostrar no la variable entera, sino la variable real. La variable real es del tipo float, así que tengo que usar otra máscara. Siempre que el tipo de datos sea distinto, la máscara va a cambiar. Bueno, la máscara de los float es la máscara F. F para float, D para enteros. Parece chino, parece difícil, pero son 4 máscaras que tienen que saber, tampoco es que tienen que saber tanto. Vamos a verlo, acá está. ¿Sí? Ahí tenemos el entero y acá me está mostrando el flotante. Si uno no pone la máscara, no se los iba a mostrar. ¿Hasta acá me van siguiendo? Porcentaje, sí. Signo de porcentaje, efectivamente. Bueno, de la misma forma voy a mostrar la letra y la palabra, ¿no? Que lo único que va a cambiar es la máscara, ¿sí? El resto es igual. Acá. El carácter es 2 puntos, lo que sea. Y la palabra es 2 puntos. Bueno, a ver, carácter. La máscara de los caracteres es C de carácter. Y se llamaba letra. Acá muestro a letra. Y la palabra se llamaba palabra. O sea, el nombre de la variable. Fundamental, lo que cambié es máscara de caracteres es C, máscara de cadena de caracteres es S. O sea, tienen que saber las 4 máscaras que hay. Ejecutamos. Bien, lo tenemos. ¿Sí? Muestra el float, muestra la letra y muestra la palabra. Ya sabemos mostrar los 4 tipos de datos sin ningún tipo de inconveniente. Emiliano pregunta cómo se ejecuta la prueba. ¿Qué prueba? No sé si te entendí. El debug lo vamos a ver más adelante. Si les muestro el debug ahora no van a entender nada. Con que compilen me alcanza. Con que aprieten play basta y sobra. Eso compila y ejecuta. ¿Sí? Si funciona, funciona. Y si no es porque hay un error. Ah, ¿con qué botón? No tengo idea. Pero el F10, F11 creo que era el método abreviado. No me acuerdo. F10 creo, ¿ver? No sé. Yo aprieto siempre el botón. Las máscaras, sí. En C tienen que aclarar en qué lugar quieren que muestre la variable. Si vos acá querés que muestre un número entero, tenés que poner ahí la máscara de los números enteros. Y después indicar qué número entero querés mostrar. Es máscara para el tipo de dato y después separado por coma la variable. Máscara, variable. Máscara, variable, máscara, variable. Y estas son las 4 tipos de máscara que hay. La máscara va dentro de las comillas porque la máscara te permite ubicar a la variable donde vos quieras dentro de la comilla. Podés combinarlo desde ya. Esta es una pregunta que siempre suelen hacer. ¿Qué pasa si yo quiero combinarlo? Vamos a hacer un printf que me va a mostrar todo. Este se llama mostrar todo. Y mostrar todo lo que hace es, va a mostrar, va a mostrar el entero, después va a mostrar el float, después va a mostrar la palabra. De hecho voy a mostrar 3 en vez de mostrar todos. Miren, esto va a ser así, va a poner mostrar todo, va a poner una flechita y acá va a poner el entero. Va a poner 3 liñitas y va a poner el flotante, va a poner 4 liñitas y va a poner la palabra. Y ahora hay que decirle a C de dónde saca esas palabras o esas variables. Entonces,
La D es un entero. ¿De dónde saca el entero? Bueno, de variable entera. ¿De dónde saca el float? De variable real. ¿Y de dónde saca la S? De palabra. Ahora sé que no se ve, pero ahora le saco un poquito de zoom si lo ven mejor. Con la máscara uno elige dónde va cada cosa y qué tipo de dato es. Y después, en el mismo orden que uno pone las máscaras, pone las variables. Saco un poquito de zoom para que lo vean. Todo esto es el texto. Acá es donde uno le da el formato al texto que quiere mostrar. Y las máscaras son para decir dónde va cada variable, dónde uno quiere mostrar cada variable. ¿Sí? Eso responde a la pregunta de Leandro. ¿Sí? Bueno, vamos a ejecutarlo para ver si funciona de verdad. Me tira error. Vamos a ver, primer error que nos tira. A ver, vamos a ver dónde está. Bueno, acá claramente nos dice cuál es el error, ¿no? Dice, che, falta un paréntesis. Vamos a ver si es cierto que falta un paréntesis y dónde falta, si es que falta. ¿Cómo lo ven? Miremoslo. ¿Ven? Tenemos printf, abre paréntesis, pone las comillas. Hasta acá va todo genial. ¿Sí? Coma, primer variable, que es para el porcentaje D. Segunda variable, que es para el porcentaje F. Tercer variable, palabra, que es para el porcentaje S. Bueno, acá estaba el error, ¿sí? Cuando agrandé la pantalla no lo vi. Ahí lo tenemos, vamos a ejecutar. Y ahora sí va a funcionar sin ningún problema. El paréntesis este es el que cierra el print, ¿sí? Siempre cuando uno hace clic, le muestra dónde se abre y dónde se cierra cada cosa. Y miremos la ejecución. Acá tenemos, mostrar todo me muestra los datos, ¿sí? Más de una variable me está mostrando el mismo print, ¿sí? Genial. Bueno, de esa forma ya sabemos mostrar variables. Y ya sabemos guardar datos en variables. Genial. Bueno, ¿por dónde más les parece que podemos seguir? ¿Qué otra cosa vimos en el curso de ingreso en las primeras clases? Operaciones, bucles, sí, exacto, todo eso lo vimos, pero me gustaría ir en el orden que fuimos en el curso de ingreso, no me quiero meter con bucles ahora. El leer, nos falta el leer, que era la otra gran pieza de la primera clase del curso de ingreso. Entonces, acá lo que estamos haciendo es una asignación estática de los datos. Acá estoy diciendo, asigno este dato a esta variable, este dato a esta variable, este dato a esta variable, etc. ¿Sí? Bueno, eso es cuando uno conoce el dato, pero por lo general el dato uno no lo conoce, ¿sí? Entonces aparece lo que se llama la asignación dinámica de los datos. Dinámica de los datos, que esto era por medio del leer. Recordemos cómo se hacía el leer en pseudocódigo. ¿Cómo hacíamos el leer para la variable entera? Era muy sencillo, era leer y entre paréntesis uno ponía, no, creo que sin paréntesis era incluso, era variable entera. Creo que si uno ponía esto en pseudocódigo, ya está, ya guardaba lo que uno tipeaba en la variable entera, ¿sí? Era muy sencillo en pseudocódigo. Ahí está, esto era en pseudocódigo. Bueno, vamos a ver cómo se hace en C. Bueno, siempre antes del leer, ¿se acuerdan cuál era el gran consejo que yo les daba? La mayoría de ustedes creo que cursó conmigo, porque yo tuve hasta la D, creo, en apellidos. Creo que son las mismas personas que están acá. No estoy totalmente seguro, pero creo que sí. Ah, ¿no? Bueno. Ah, bueno, vos sos Flores. Bueno, Mecha no sé cómo es. Ah, bueno, no me conocen. Bueno, no importa. Igual todos explicamos lo mismo, ¿sí? Todos los profes explicamos lo mismo, así que esto deberían saberlo. ¿Qué se aconsejaba poner antes de un leer? Un escribir, ¿no? Porque si uno no pone un escribir, no sabe qué cosa es lo que tiene que tipear. Entonces vamos, por ejemplo, a poner un printf que diga, dejando un renglón, por favor, ingresar un entero. Y dejo un renglón, ¿sí? De esta forma es el mensajito que me va a decir, che, por favor, escribí un número entero, ¿sí? Y ahora sí hacemos el leer. El leer en C, obviamente no se llama leer, tiene otro nombre, y se llama scanf. Si lo escribo bien va a ser mejor. Scanf, ¿sí?
Si saco el cursor, el leer ahora se llama scanf. Y el scanf es un poquito más engorroso también que el leer o sea, que este leer de pseudocódigo. ¿Cómo se hace el scanf? Se pone entre comillas, ¿qué cosa? La máscara del tipo de dato que uno va a leer. Si uno va a leer un entero, se pone la máscara otra vez, porcentaje de. Acá estoy diciendo, che, la persona que va a tipear un entero. Y ese entero, guárdamelo en variable entera. Este es casi terminado el leer, ¿sí? Entiéndanlo como es primero se pone el tipo de dato que se va a tipear y después separado por coma dónde vas a guardar el tipo de dato que se tipeó, ¿sí? ¿Se entiende el funcionamiento cómo es? Es un leer, pero que necesita saber de antemano el tipo de dato que se va a ingresar, si no, no va a funcionar. ¿Hasta acá lo siguen? Bueno. Me gustaría que me confirmen si siguen esto de primero se aclara con la máscara y después la variable. O sea, no alcanza solamente con la variable, sino que primero hay que aclarar el tipo de dato. Bueno, y así como está tampoco anda. Encima en C, adelante de la variable tienen que poner un ampersand, ¿sí? El símbolo del I de muchas empresas, marcas, la I, ¿sí? Es ahí que es como un infinito vertical, el ampersand. Tienen que poner esto delante de la variable. ¿Por qué? No estamos en condiciones de saberlo todavía. Más adelante vamos a saber por qué va ese símbolo ahí adelante. Pero por ahora va porque sí. Porque al que el creador se le ocurrió que pongan eso. Así que pónganlo. Después más adelante vamos a ver la justificación cuando sepan otros temas. Fe ciega, exactamente. Casi que es un mandamiento bíblico que va el ampersand. Va y punto. Si son creyentes, lo leen y lo toman por válido. Y si no, creen en mí. Va el ampersand. Bueno, vamos a probarlo así como está. Acá lo tenemos, ¿no? Vemos, feliz clase 1, qué buena clase. Por favor, ingrese un entero. Voy a ingresar el 89, 89. Aprieto Enter y vemos que todo sigue funcionando igual que antes. Solamente que hay tres variables que estaban estáticas, pero ahora la variable entera ya no vale más 4 como valía antes. Vale lo que acabo de ingresar, vale el 89. ¿Sí? Así que aprendimos a guardar dinámicamente una variable, un dato de una variable, perdón, por medio del leer. ¿Sí? Muy sencillo. ¿Pudieron verlo el leer? No falta mucho, la clase de hoy llega básicamente hasta acá. Simplemente voy a hacer la lectura de los otros tipos de datos. Exactamente, de hecho lo voy a hacer ahora. Podemos hacer otro leer con otra variable. Vamos a hacer el leer con la variable float. Por favor, ingrese un real. Y el real que uno tipea lo voy a guardar en la variable real. ¿Sí? Y la máscara no va a ser un entero, va a ser un float. Hay que cambiar la máscara. Si uno no cambia la máscara, no funciona. Va, funciona, pero funciona mal. No les va a decir que no funciona, sino que les va a mostrar cualquier cosa. Les va a guardar cualquier cosa, mejor dicho. Ahí tenemos. Por favor, ingrese un entero. Voy a ingresar el 101. Aprieto Enter y ahora me dice, por favor, ingresar un real. No hay problema. 25.6036. Ejecuto y acá lo vemos. El 101 y acá el 25.36. En C, como en casi todos los lenguajes, los float y los dobles están definidos con una determinada cantidad de decimales. ¿Sí? En este caso son 6. Que cuando uno solamente define 2, los otros son 0 o números muy cercanos al 0, como para aproximar el número. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando uno trabaja con reales, a la hora de mostrar el dato, como solamente cargó 2 datos, yo cargué 36, me faltan 4 dígitos, para asegurarse que esos ceros de verdad son ceros o no verlos, uno puede hacerlo acá. Número real, creo que era así, punto 2. Esto me está diciendo que mostrame solamente 2 decimales del flotante. Déjenme chequear si era así o si era del otro lado, pero estoy casi seguro que era ahí. Vamos otra vez. Un número entero, 101, y un número real, el 12.37. Ejecuto y ahí lo vemos, ¿ven? Le aclaré que solamente me interesan 2 decimales de todos los que tenía.
Porque si pones menos decimales te va a completar con ceros o incluso con ceros y con unos. ¿Sí? Así que de esta forma uno define dos decimales. Un decimal, tres decimales o los que quieran. Por lo general yo pongo 2. ¿Qué pasa si declarás variables y no usás? Te va a salir acá una advertencia. Va a funcionar, todo va a funcionar bien, pero te va a salir acá una advertencia. Te va a decir, che, tenés cosas declaradas que no usaste, pero el programa va a funcionar. Por ejemplo, si uno declara letra y no la usa, te lo va a marcar como una advertencia, que puede que esté algo mal hecho. Bueno, ya sabemos leer una variable real. Vamos a leer, no sé si quiero leer una variable, sí, vamos a leerlas. Vamos a leer una variable del tipo char. Por favor, ingresar una letra, o un char, mejor dicho, un carácter. La lectura, ¿cómo se hace? Máscara de carácter y variable que se llamaba letra. ¿Sí? De esta forma se lee un carácter. ¿De qué forma se lee una palabra? De la misma forma. Una palabra. La máscara es S. Y acá ponemos palabra. Esto lo vamos a ver otra vez. Lo vamos a ver en otra clase. Así que permítanme poner acá, así como una super advertencia importante. Esto después lo vemos. Lo voy a decir ahora rápido, pero ignórenlo. Cuando son palabras, no va el ampersand. Es el único caso en el cual no va el ampersand. ¿Sí? Fundamental. Cuando es una palabra, no va el ampersand. En la clase que expliquemos char, voy a explicar por qué, pero por ahora porque sí. Y tanto en los caracteres como en las palabras, antes de la lectura, tienen que hacer algo que se llama el flush. Antes de leer una cadena o una palabra, tienen que poner este comando. Este comando también lo voy a explicar el día que expliquemos exclusivamente caracteres, pero básicamente limpia un poco el caché o el buffer de nuestro teclado. Nos asegura de que no quede nada tipeado con anterioridad, que no se ensucie el dato. Pero no importa, ahora no hace falta que... Simplemente por completitud quería que vea cómo se cargan caracteres y cómo se cargan palabras. ¿Sí? Pero esto lo vamos a ver otra vez en próximas clases. Simplemente para que vean cómo se hace y lo tengan, lo puse ahora en la primera clase. Pero hoy con las variables numéricas me alcanza y me sobra. Vamos a ver si funciona. Ingresar un entero, 75. Ingresar un real, 2.3. Ingresar un carácter, U. Ingresar una palabra, vamos con Matías. Ejecuto y acá tenemos. ¿Sí? Está todo cargado de forma dinámica. Yo lo había hecho sin el ampersand y me funcionó bien. No, va con el ampersand. El ampersand no es una convención, no es una manía. El ampersand tiene una función que todavía no estamos en condiciones de entender, pero no poner el ampersand es estar haciendo otra cosa. Y estar haciendo otra cosa puede que en algún momento no te funcione. Así que va el ampersand. Ampersand, ampersand, ampersand. El único que no lleva ampersand es cuando es una palabra. No son una colección de caracteres. Lo mismo. Palabra va sin el ampersand. Si vos pones el ampersand, estás haciendo otra cosa. Que si te funcionó es casi que de casualidad. Pero estás haciendo otra cosa importante. O sea, no poner el ampersand acá implica algo que vamos a ver más adelante. Y poner el ampersand implica otra cosa distinta. Que puede que funcione distinto. Así que fundamental que no lo pongan. Bueno, y esa es la forma de leer todos los tipos de datos. ¿Sí? Otra vez, en esta clase, con que sepan leer estos datos estamos bien, pero bueno, ya que están, les mostré cómo se leen los otros. Pero con estos primeros basta y sobra. Y lo último que quiero hacer para cerrar la clase de hoy es, obviamente uno puede hacer cuentas con las variables. Si uno podría definir una variable resultado que uno multiplica. Voy a ponerlo acá. Voy a definir una variable cualquiera resultados. Variables extras. Voy a definir una variable de resultado que lo que va a hacer es me va a multiplicar la variable entera por la variable real. Entonces, ¿de qué tipo va a ser? Si me va a hacer una multiplicación, va a ser del tipo float, que se puede llamar resultado. Y en resultado voy a guardar, a priori no voy a guardar nada, ¿sí? La dejo simplemente declarada y después acá abajo de todo podría decir resultado igual
variable entera por variable real. Entonces podemos hacer cuentas con las variables como hacíamos antes y después podemos mostrar el resultado, printf resultado. ¿Sí? Y muestro el resultado. Obviamente esto funciona y hace las cuentas al igual que las hacíamos en el curso de ingreso. Eso no cambia nada. ¿Sí? Podemos hacer operaciones aritméticas con las variables. Antes de ejecutarlo, permítanme que voy a comentar esto, así no me pide los datos otra vez. Voy a ejecutarlo. Sí, hay que ponerle la máscara. Bueno, cuando pueda. Esta cosa, ahí está. Sí, si yo voy a mostrar el resultado y quiero mostrarlo acá, el resultado habíamos dicho que era el tipo flotante, la máscara de los flotantes es F. ¿Sí? Acá muestro el resultado. Lo voy a mostrar ahí entre puntitos. Es un flotante, así que la máscara es F. Ejecuto. Ahí creo que puse todo. Vamos a ver si funciona. Ahí tenemos, ¿sí? Me muestra el resultado, que el resultado es 7.5. Vamos a ver por qué. Porque básicamente es hacer 4 por esto que es casi 2. 4 por 2 es 8. 4 por casi 2 es casi 8. Así que parecería ser que la cuenta está bien. O sea, podemos hacer operaciones aritméticas con las variables. Eso es fundamental. Y última cosita que digo y cerramos es lo siguiente. Porque con esto nos vamos a basar la próxima clase. Voy a hacer un print que me va a mostrar solamente una cosa. Me va a mostrar el resultado de una cuenta. Por ejemplo, a ver, si yo hago 3 menor que 11. ¿Qué me da 3 menor que 11? ¿No? Pensando en el curso de ingreso. Verdadero, ¿no? 3 es menor que 11, da verdadero efectivamente. Bueno, pero eso en el curso de ingreso. En C no existe el verdadero y el falso. Así que no me va a dar verdadero, obviamente, porque no existe. Recuerden eso, en C no existen los verdaderos y los falsos. En C solamente existen los ceros y los unos. Entonces, si yo quiero mostrar el resultado de 3 menor que 11, lo voy a ejecutar. El resultado va a ser 0 o va a ser 1. Ese es el equivalente a verdadero o falso. Por ende va a ser un entero, así que pongo la máscara de enteros y acá lo tenemos. El resultado es 1. Así que la gran moraleja es que en C los verdaderos son 1, los falsos son 0. O sea, no existen como palabra, como sí, como dato, pero cada vez que uno haga una comparativa lógica les va a dar 0 o 1, verdadero o falso. Verdadero para el 1, falso para el 0. Bueno, y hasta acá quería llegar hoy con la clase clásica introductoria de C y de Codeblocks y de programación. Eso es lo que dice este PowerPoint, ¿no? Más allá de alguna que otra diferencia. ¿Sí? Hace un par de print, de scan, alguna cuenta intermedia, muestra datos, hace lo mismo que yo hice. Acá tenemos un videito donde yo explico esto desde la instalación hasta algún otro ejemplo parecido a este. ¿Sí? Y lo último que tenemos en el PowerPoint son algunos ejercicios para que practiquen. ¿Sí? Hay 5 ejercicios para practicar. ¿Sí? Así que mi consejo es que ni bien termine la clase se pongan a practicar estos 5 ejercicios. Son como el puntapié inicial para la clase que viene. Hacer y entender estos 5 ejercicios. Con lo que vimos en clase basta y sobra para que hagan todo esto. Lo único que no vimos en clase es esto, el O y el I, pero ya les adelanto que ampersand es I y palito vertical es O, y no tengo más que decir. El I es eso y el O es eso otro, y también ya lo vieron en el curso de ingreso. ¿Dónde está PowerPoint? En el mismo lugar que está todo el material, está todo en el campus, ¿sí? Todo en el campus virtual. Por ahí lo ven levemente distinto, porque es de otro año el PowerPoint, pero es la misma información. Si ven que en algún lugar dice hay que entregar tal cosa, es mentira, no hay que entregar nada, es de otro año, ¿sí? Pero los ejercicios son estos 5. Así que tienen eso para practicar.
Así que al terminar la clase, traten de instalar el codeblock los que no pudieron instalarlo. Traten de hacer estos 5 ejercicios para ir practicando y para la clase de hoy. La clase está grabada y la subo ya mismo. Ni bien termino la clase, la subo. Y bueno, no hay mucho más que decir. Hasta acá hemos llegado hoy. La próxima clase también virtual, también de este estilo. Y ya creo que la tercera es presencial. No me acuerdo. Véanlo en el cronograma. Cualquier duda que tengan, nos preguntan o por Campus o por Slack. Y fundamental que empiecen a practicar ya mismo. No le pierdan el hilo a esta materia, que es fundamental. Si se atrasan ahora, fueron. Si querés crear los algoritmos ahora se hacen en el main, así que si querés hacer otro algoritmo vas a tener que abrir otro proyecto, ¿sí? No hay que enviar nada ni entregar nada, eso es viejo, ¿sí? Es del año pasado. Yo ahora si puedo lo purifico, pero no. El PowerPoint es el mismo, pero hay un par de mensajes que se los dije a los del año pasado. ¿Cómo puedo acceder al material si soy del turno noche? Si sos del turno noche vas a tener el material en el campus del turno noche, cuando se habilite, ¿sí? Pero la temática es la misma, solamente que los horarios son otros. Ojo que el turno noche es otro profesor, si es otro profesor es otro material, son otras clases, pero el material va a estar siempre en el campus de la cursada que te corresponda. Si no empieces a mezclar las clases con el material, porque por ahí estudias cosas de más o cosas de menos. Así que trata de hacer lo que diga tu profesor. Si te cambiaste a este turno y te dieron el OK, vas a estar matriculado en este campus, ¿sí? Cuando estés matriculado en este campus mirás todo, pero mientras estés matriculado en otro campus quiere decir que estás en otra materia todavía. Sí, hasta que no te confirmen, vos todavía no sos estudiante de este curso. Así que por ahora seguí mirando lo de turno noche. ¿Qué días cursan? No sé. Eso fíjense ustedes en su cronograma y en sus campus. Sus profesores les van a ir diciendo. Son muchos y están divididos de muchas formas distintas, así que por ahí no cursan todos el mismo día. Así que no puedo dar una respuesta general a eso. Así que bueno, me despido, dejo de grabar para que no se haga tan extensa la grabación. Cualquier cosa que tengan ahí nos preguntan, pero dejo la grabación. Un abrazo, un gusto.